Hola chicos, bueno, vamos a ver entonces ahora el último video correspondiente a los contenidos a trabajar en la unidad 3 de Everyday Life. Ya en los videos anteriores trabajamos el presente simple con vocabulario de rutinas, en afirmaciones, conjugado a la tercera persona. Luego en el segundo video vimos las negaciones, las preguntas simples. Y en este tercer video vamos a trabajar information questions, es decir, cuáles son las preguntas clásicas que podemos utilizar y obviamente también cómo podemos irlas por ahí respondiendo. Ok, entonces, lo primero que tenemos que tener claro que en esta última parte ya no vamos a seguir trabajando con lo que es vocabulario de rutinas, sino que nos vamos a acercar más a vocabulario que tenga relación con actividades del tiempo libre o, como se dice en inglés, con free time. Cuando hablamos acerca de free time, la diferencia con las everyday activities son básicamente actividades que uno hace para divertirse. Por ejemplo, aquí en el PowerPoint podemos encontrar algún vocabulario relacionado con con free time activities. Por ejemplo, tenemos hacer deportes, como por ejemplo play tenis, play fútbol, también tenemos skateboarding, también tenemos play basketball, tenemos también, por ejemplo, jogging, también tenemos, por ejemplo, go to the gym, listen to music, reading es un free time activity, go shopping, go to the park, playing cards, playing computer games, playing board games, también puede ser go to restaurants, etc. Go to the cinema, go online, use apps, different kinds of internet apps. Básicamente la idea es que en esta última parte vamos a trabajar acciones en inglés, pero no necesariamente acciones que tengan que ver con rutinas, sino que acciones que tengan que ver con cosas que uno hace como para divertirse o fuera de su casa, o que no necesariamente lo hace también con cierta frecuencia, sino que las haces cada cierto tiempo. Y este vocabulario nosotros lo vamos a unir a lo que son las information questions. Probablemente ustedes trabajaron algún tipo de vocabulario con sus profesores en clase, si no, pídanle también a ellos que les agreguen algún tipo de vocabulario extra en el ambiente de aprendizaje que tenga que ver con actividades del tiempo libre. Muy bien. Vamos entonces a ver cuáles son las information questions más comunes, cómo también las vamos a ir respondiendo y qué información se nos va a ir pidiendo. Recuerden que al término del video, ir a ambiente de aprendizaje, desarrollar los ejercicios que están relacionados con este último video y de esta manera poder complementar su proceso de aprendizaje. Ok, entonces, cuando hablamos acerca de information question, nos podemos encontrar con distintos tipos de preguntas de información. Por ejemplo, una de las principales preguntas que ustedes pueden utilizar dentro de su roleplay es la pregunta "What do you do?". La pregunta "What do you do?" es una pregunta directa que va dirigida a la persona a la que nosotros estamos conversando. Por eso usamos el pronombre you. Cuando a mí me preguntan "What do you do?", lo que yo hago principalmente es preguntarte ¿qué haces? Y te puedo preguntar ¿qué haces en distintos momentos del día? Como por ejemplo, "What do you do in the morning?", o puedo preguntarte qué haces en distintos momentos. Acá, en el PowerPoint, usted se puede encontrar con 6 preguntas clásicas, las que uno puede, ¿cierto?, utilizar. What do you do? Por ejemplo, puedo usar el What do you do in your free time? Y preguntarte qué haces en tu tiempo libre. También te puedo preguntar What do you do in summertime? ¿Qué haces durante el verano? O What do you do on weekends? ¿Qué haces durante los fines de semana? En el caso de estas primeras 3 preguntas, te estoy haciendo consultas en relación no a rutinas, sino que a cosas que tú haces normalmente para divertirte en tu tiempo libre, que haces para divertirte en el verano o que haces para salir de la rutina los fines de semana. En el ejemplo, cuando yo te pregunto "What do you do in the morning?", ¿cómo me puedes responder? Muy simple. In the morning, porque es el momento que te estoy preguntando, tú puedes decir I, en primera persona, porque te estoy preguntando a ti, wake up, had breakfast, and try to work. Pero acá lo importante es entender que al momento de responder estas preguntas lo tengo que hacer primero utilizando el pronombre o el sujeto por el cual están preguntando. Como la pregunta es una pregunta directa con el you, tú lo tienes que responder con el I. Y luego dar las acciones que tú realizas. Wake up, had breakfast, drive to work,
que esas son las rutinas que uno hace generalmente en la mañana. Ahora, si el sujeto cambiara y te preguntaran, por ejemplo, ¿qué hace tu mamá? La única diferencia sería responder my mother or she y utilizar las mismas acciones, pero conjugadas en tercera persona. Por ejemplo, si la pregunta en vez de ser what do you do in the morning fuera what does your mother do in the morning, yo tendría que decir she wakes up, she has breakfast, she drives to work. Recuerden que en el caso de la tercera persona, la conjugación del have es has, no haves ni nada por el estilo. Ok, entonces, en este caso, los ejemplos que tenemos ahí en el PowerPoint están con preguntas directas a la persona con la que estamos conversando. What do you do in your free time? Bueno, yo por ejemplo podría decir I go to the movies, o I play sports, o I watch Netflix. En el caso de what do you do in summertime, yo podría responder I go to the beach, o I swim in the swimming pool, o I travel to the south of Chile. Puedo buscar cualquier tipo de acción, por ejemplo, travel, swim, go to the beach, ¿cierto? Para poder nombrar distintas acciones que yo haga entonces en el verano. Cuando me preguntan, what do you do on weekends? Bueno, actividades que puedo hacer el fin de semana. Yo podría decir, I go out with my friends, I go to the movies, I read books, yo salgo con mis amigos, yo veo televisión, yo voy al cine, yo leo libros, etc. Lo importante, chicos, es que al momento de responder estas preguntas, yo lo haga primero reconociendo la persona por la cual me están preguntando y luego agregando acciones. Y si la persona es tercera persona, conjugar las acciones correctamente de acuerdo a lo que vimos en el primer video. Otra pregunta clásica al momento de conversar acerca de acciones del tiempo libre o de rutinas también puede ser la pregunta, what time do you? Por ejemplo, todos vemos televisión, pero no necesariamente todos vemos televisión a la misma hora o con la misma frecuencia. Por lo tanto, la pregunta what time, a qué hora, nos puede servir para aclarar ese tipo de dudas. Por ejemplo, you go to the movies, tú vas al cine. Ok, perfecto. What time do you go to the movies? ¿A qué hora vas al cine? What time do you check your online media? Todos chequeamos Facebook, todos chequeamos Instagram o todos chequeamos nuestro email. Pero, what time do you do it? ¿A qué hora lo haces? What time do you check your online media? Como dije hace un rato, todos vemos televisión. Pero, por ejemplo, yo quiero saber, what time do you watch TV at night? ¿A qué hora ves televisión en la noche? O quizás tú puedes decir, I don't watch TV at night. Yo no veo televisión en la noche. No necesariamente todas las preguntas se tienen que responder en con afirmaciones. Si tú no haces la acción por la cual te están preguntando, también podrías responder en forma negativa. Ok, entonces tenemos la pregunta, what do you do? Y what time do you? Otras preguntas que podemos utilizar para saber información extra son, what? Cuando me preguntan what, puede significar dos cosas, ¿qué o cuál? ¿Cuál es la diferencia? Si la palabra what va seguido de what do, significa entonces qué, y tengo que responder con una acción. Si la pregunta what va seguida con el verbo to be, es decir, what is o what are, entonces me están preguntando por una cosa y tengo que responder por una cosa. Y la pregunta significaría cuál. Por ejemplo, recordemos que en inglés 1 ustedes vieron what's your first name, what's your telephone number, y en ese caso la pregunta what no significaba qué, sino cuál. Ahora, como nosotros estamos preguntando por acciones, porque queremos saber acerca de acciones que tú realices en tu tiempo libre, vamos a utilizar la pregunta con el what do. Por lo tanto, la pregunta siempre va a ir dirigida a saber acciones, saber por cosas que tú realizas. Por ejemplo, what do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Cuando me pregunten what, tengo que entonces dar como respuesta una acción. Por ejemplo, play tennis. Play tennis es una acción.
Segunda information question. Where. Where significa dónde. Nosotros la trabajamos en forma previa en inglés 1 cuando vimos, por ejemplo, where are you from. Cuando a mí me preguntan where, siempre tengo que dar como respuesta place, es decir, un lugar. La persona ya me contestó que jugaba tenis. Por lo tanto, ahora yo le puedo preguntar, where do you play tennis? Y mi respuesta tiene que ser entonces un lugar. Por ejemplo, at the stadium. Vamos a trabajar entonces la tercera information question. When. When significa cuándo. Cuando nos preguntan when, nos están preguntando por un periodo de tiempo. Yo ya sé, por ejemplo, que la persona play tennis. Sé que play tennis at the stadium. Lo que necesito saber ahora es when do you play tennis? ¿Cuándo realizas la acción? On Sundays. On Sundays es un periodo de tiempo. Por lo tanto, me sirve para responder la pregunta when. Tercera information question. Who with. La pregunta who, solita, significa quién. Pero si esta pregunta va con la terminación with, entonces significa con quién. ¿Con quién tú realizas las acciones? Who with. Yo ya sé que juegas tenis. Sé que juegas en el estadio y sé que juegas los domingos. Pero yo también te puedo preguntar, who do you play tennis with? Colocando la pregunta with luego de la acción. En este caso, recordemos que la acción es play tennis. Si yo después de la acción play tennis le agrego la palabra with, entonces la pregunta es ¿con quién tú realizas la acción? Y cuando me pregunten who with, siempre tengo que dar como respuesta personas. En este caso, yo puedo responder my friends. My friends son entonces personas. Y así yo entonces respondo a la pregunta who with. La última information question que vamos a trabajar es how often. How often significa con qué frecuencia. Y cuando a mí me preguntan how often, la información que me están pidiendo es una frecuencia. Por ejemplo, ya sé que la persona juega tenis, que juega en el estadio, que juega los domingos, que juega con sus amigos. Pero ¿con qué frecuencia realiza esta acción? ¿Todos los domingos? Entonces, yo puedo preguntar, how often do you play tennis? Once a month. Once a month significa una vez al mes, y esa es una frecuencia. Por lo tanto, utilizando la oración once a month, podría responder a la pregunta how often. Recuerden que lo importante, chicos, es que el what, where, when, who y how often siempre van al comienzo de la pregunta para saber yo qué información es la que yo tengo que responder. Ahora, en el caso de la pregunta how often, la cual requiere de mí algún tipo de frecuencia, puedo yo utilizar dos tipos de frecuencia distintas. Por ejemplo, puedo utilizar adverbios de frecuencia para decir con qué frecuencia realizo la acción. Los adverbios de frecuencia van desde un 100% de momento en que yo realizo la acción hasta un 0%. Ahora, no es un número certero, solamente para que ustedes se hagan algún tipo de ideas. Si ustedes con el profesor vieron algún otro tipo de frecuencia distinta a esta, es porque hay distintas formas de decirlo. Pero acá yo seleccioné un grupo donde se resumen bastante. Always, 100%. Luego, con un poco menos de frecuencia, podríamos utilizar el adverbio usually. Luego, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, o si simplemente no realizas nunca la acción, never. Entonces, tú al momento de responder, puedes decir, I always play tennis, I usually play tennis, I frequently play tennis, I often play tennis, hasta decir, por ejemplo, I never play tennis. Recuerden, sí, que el adverbio de frecuencia, como ustedes pueden ver ahí en el ejemplo de la niña comprando el pescado, se utiliza entre el sujeto y el verbo. Es decir, no decir, always I go shopping after work, o
I go shopping after work always. Eso estaría incorrecto. La forma apropiada de utilizar el adverbio de frecuencia es entre el sujeto y el verbo. Es decir, I always go shopping after work. El único adverbio de frecuencia que puede ir al comienzo de la oración, al medio de la oración o al final es el adverbio de frecuencia sometimes, ese que tiene el 50% de probabilidades. Es decir, yo podría decir, sometimes I go shopping after work. I sometimes go shopping after work. O I go shopping after work sometimes, y de las tres maneras estaría entonces correcto. Entonces, una forma de responder la pregunta how often es utilizando adverbios de frecuencia. La siguiente es utilizando frecuencias. Entonces, existen tres tipos de frecuencias distintas que ustedes pueden utilizar. Primero, las que terminan en ly. Estas van al final de la frase. Por ejemplo, daily, weekly, monthly, yearly, annually. Diariamente, semanalmente, mensualmente, al año y anualmente. Por ejemplo, I have a checkup annually. Tengo una revisión anualmente. Recuerden que daily, weekly, monthly, yearly o annually van siempre al final de la oración. Es decir, una vez que tú ya diste la acción o nombraste la acción por la cual te están preguntando. Otro tipo de frecuencia que puedes utilizar es once, twice, three times, etc. Once significa una vez. Si yo te preguntara, how often do you play football? Yo te puedo decir once a week, por ejemplo, una vez a la semana. O once a month, una vez al mes. Twice significa dos veces. Y thrice significa tres veces, aunque en realidad no se utiliza mucho. Lo más frecuentemente es que a partir de dos veces se utilice three times, four times, five times, six times, etc. Por ejemplo, I go to the gym twice a week. Voy al gimnasio dos veces por semana. Recuerden, once, twice, three times, four times, etc. van al principio o al final de la frase. No se utiliza entre el sujeto y el verbo como lo hacíamos con los adverbios de frecuencia. La última forma de poder hacer una frecuencia es utilizar la palabra every. Recuerden que every quiere decir todos los o todas las. Y se puede usar every, por ejemplo, con every day, todos los días, every week, todas las semanas, every month, todos los meses, every year, todos los años, every Monday, todos los lunes, y así sucesivamente. Recuerden que al igual con el once y el twice, every se utiliza al principio o al final de la frase, pero no entre el sujeto y el verbo como lo hacíamos con los adverbios de frecuencia. Muy bien, chicos. Entonces, la idea ahora es que puedan utilizar este video, la información de este video, más la que ustedes vieron con sus profesores o la que ustedes puedan consultar ahora con ellos a través de estas clases online o presenciales, y puedan ir a hacer los ejercicios que aparecen en su ambiente de aprendizaje y de esta manera poder complementar la información que se les fue entregada. Muchas gracias.